Oye, antes que se pase, perdón, tocaste el tema de España. ¿Cómo es posible que una monarquía pueda convivir con un gobierno democrático? Es una forma muy curiosa, ¿no? Y en un país muy desarrollado. Bueno, recuerda que deviene de una monarquía absoluta. La monarquía absoluta tenía como principal connotación que no tenía mayor responsabilidad que frente a Dios. Todos los juicios, todos los resultados, toda su actuación estaba regida, subordinada por Dios. Era un interlocutor, comentaba el rey con Dios. Era una monarquía absoluta, era su decisión. El término de soberanía, quizá ahorita lo revisemos, verás cómo es el estado absoluto, el poder absoluto de quien gobierna. Pero cuando los gobernados están insatisfechos con las acciones del monarca, se rebelan a través de revoluciones, con los procesos que se dan, desde las primeras manifestaciones hasta las últimas, que son quizás hasta las cruentas y violentas, o violentas y hasta cruentas. Pero esa base inconforme va a generar un cambio social, esa revolución generará un cambio social. Algunos son tan inteligentes que no esperan a que se dé el cambio, lo provocan. España, con el franquismo, después del franquismo, cuando desaparece la monarquía, cuando la persigue, Franco establece un estado propiamente de terror, de dominación total. Se dan los movimientos hacia México, te acordarás allá 38 y demás, con Lázaro Cárdenas, españoles, grupos españoles que por cierto han, ¿por qué no decirlo? Los niños. Y entonces ya no responden a Dios, su conducta responde a quienes lo eligen, en este caso las monarquías, a quienes gobierna, para estarles dando un estado de felicidad más amplio que lo que le puede dar uno de 4 años o de 6 años. Pero ¿cómo puede convivir, vamos? Ahora, ¿cómo conviven o por qué se da? Recuerda que a un estado lo representa un jefe de estado y un jefe de gobierno. En el caso de la monarquía española, el jefe del estado lo es el rey, porque es el símbolo que representa en el extranjero a ese estado español. Y el jefe de gobierno es el presidente de gobierno, el primer ministro de ese gobierno. Entonces, ¿cómo conviven? Por la visión que de la democracia tiene el rey, porque este fue un cambio constitucional propiciado por Juan Carlos. Él lo propicia, él hace la reforma, él la incita inclusive para que se dé y la consolida. Vive un régimen tan consolidado, que no en lo económico, por los vaivenes que la economía presenta, y por cierto, lo comentábamos ya antes, el orden normativo trata de conservar ese orden económico que está vigente. Algo así como lo que decía Reyes Heroles, cambio para que nada cambie. Algo así. Como han hecho de alguna manera en nuestro país. Pero, entonces, ¿cómo logra convivir? Porque están claramente definidas. El rey no interviene en las acciones de gobierno. Hoy vivimos un proceso, por ejemplo, de cambio parlamentario en España. Acaba de ganar la oposición, porque es una aspiración. Socialmente creen que está agotada la acción de gobierno del PPS y ahora gana la oposición, porque el ciudadano tiene aspiraciones a esa felicidad, cree que puede entrar en mejor concepción de cosas el nuevo gobierno, por lo menos se da chance a cambiar. Como aquí en México, perdón que interrumpa, ganó el PRI durante muchos años, ganó el PAN, ahora le toca al PRD o no. ¿Sería sano cambiar? Yo diría sí. ¿Hacia qué rumbo? No estaría yo, digamos, calificado para decir debe ser necesariamente al PRD. No. Lo que sí debemos ver es cómo se han logrado mejores avances. ¿Cuándo se han logrado mejores avances? Pero no le han dado chance al PRD. ¿Bajo qué gobiernos? ¿No? ¿Bajo qué gobiernos? ¿Han estado en práctica ya las 3? No, a nivel federal. Bueno, a nivel federal faltaría el PRD como una mera aspiración de cambio, por así como de, pues hay que darle chance graciosamente, pues no, habría que ponderarlo.
No, pero que son buenos los cambios, sin duda que lo son, siempre que tengan una finalidad, que expresen cuál es el proyecto social a que se aspira, claro, que cohesionen a los ciudadanos para que eso pueda darse. De otra manera, no tendríamos ningún resultado satisfactorio. ¿Qué es para ti la política, Jesús? Fíjate, ya ves que hay tantas expresiones, pero yo podría decirlo de esta manera. La política es servicio. Así de simple, con una sola palabra. Porque la política es un instrumento que sirve, no como una varita mágica, pero que se contiene en la definición de acciones que se quieren hacer con un objetivo previamente establecido. La política es un instrumento para la realización de los hechos que necesita una colectividad para el servicio de la colectividad. Mira, atiende la finalidad. El Estado tiene como finalidad satisfacer el entorno, el espacio vital de los gobernados. No necesariamente no va al plano moral. El plano moral, que atiende al espíritu, está muy claramente definido en otra institución social llamada religión. La religión tiene como fundamental empeño a ser mejores hombres. El Estado tiene como finalidad crearle, hacerle un mejor entorno a los gobernados. Por eso hablamos de la educación, de las obras de infraestructura en sus diferentes modalidades, hablamos de cosas concretas y se instrumenta mediante las políticas las acciones necesarias para lograr esa finalidad. Luego entonces, como el servicio es hacer, el que hace las cosas que benefician a la colectividad para crearle, mejorarle el entorno a los gobernados para que vivan bien, para que se hagan, desarrollen bien sus actividades, es entonces cuando podemos nosotros decir que es una buena política y quien la realiza es un buen político porque sirve al interés de quien lo nombró para que le sirva, para que vea, atienda la educación, para que vea a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, etcétera, para que logre su estado de bienestar, es decir, de estar bien. Es la aspiración de servicio que se traduce en su ejercicio en un bienestar colectivo. Esa es la política. Esa, a mi juicio, es la política. Solo porque tú tocaste el tema, hablaste de religión, ¿tú crees en Dios? Yo creo. Sí. Si me preguntas por qué... No, es que tú tocaste el tema ahorita. No, yo lo dije. Pero mira, Dios es otro tema muy interesante. En sí... No, la pregunta es concreta. ¿Crees en Dios? Sí, creo. ¿Sí? Si me preguntas por qué, te puedo decir es dogmático, es un dogma de fe. ¿Y cómo es Dios? Te preguntaré. No, es un dogma de fe. Dios es algo incorpóreo. Y te lo voy a decir genérico, como me has dicho, vamos a hacerlo. Mira, ¿sabes? En la representación de Dios, ¿cómo la he imaginado? Como un gran signo de interrogación. Somos tan depredadores los seres humanos que Dios se ha protegido muy bien en el misterio. Si nos fuera dado a nosotros hablar todos los días con Dios, realmente, materialmente, objetivamente, quizá por los juicios de depradación que hacemos, podríamos acabar diciendo, ¿y este es el gran Dios? Porque seríamos capaces de cuestionar lo que nos dijera. Cuando es el gran misterio, entonces, nosotros seguimos conservando por la fe, por la esperanza de un mejor nivel de cosas, en tanto que no queremos pensarnos y sentirnos seres finitos. Por eso el tiempo que se nos pone terrenalmente es un estado de transición a la eternidad. Por eso se suele decir que somos ciudadanos del infinito, ciudadanos del más allá, ciudadanos, porque ese es un tránsito de pocos años. Me dejas con la cosa de hacerte la otra pregunta. ¿Existe entonces el cielo y el infierno? Porque dijiste que somos de transición. ¿Para dónde vamos, no? Yo estoy
me estoy marcando en el sentido de cómo se explican. Sí, somos seres terrenales de transición. Somos ¿dónde vamos? Una materialidad y somos también un hálito de vida que, acuérdate que decían, mira, el hombre es espíritu y materia. El hombre es, y así fueron, no nada más espíritu y materia, luego se fue por lo que hacían, hombre lúdico, hombre Faber, que arma guerras, y una serie de expresiones. Pero yo lo que me circunscribí en mi expresión anterior es a decirte, dado que los hombres no queremos ser finitos, la superioridad de Dios permeó en nosotros para hacernos en la vida infinitos. No queremos morir, queremos trascender. Y como así en las comidas, cuando te arriman y te hablan del postre, lo mejor está por venir, para efectos espirituales. Por lo demás, cada quien cree en algo superior y a veces se encuentra la mejor creencia materializándolo en algo o en alguien. Otra cosa es el animismo, otra cosa es el hecho de que lo objetives en una figura, en una materia, en una roca, no sé, en cualquier cosa, ¿no? Pero si nosotros entendemos que el bueno y el perverso, como decía Alberto Cortés, son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer, entonces, aunque tengamos distinto parecer ideológico, religioso, nos permite cohabitar esta tierra, este espacio, que es lo más cierto que tenemos. Y otra vez, porque tocaste el tema, lo religioso, ¿qué es la religión para ti? Un dogma, insisto. El método dogmático no requiere ninguna explicación. Por eso, para entender a la religión, lo único que se atiende es a lo que sientes. Aquello que fraguas en tu mente. Porque si fuera un método científico, tenemos que probar muchos dichos, muchas cosas. El método dogmático no. ¿Por qué creo en Dios? La respuesta correcta sería porque creo. Y allí no hay más. Alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos. Sí, sí. ¿Está de acuerdo? Ideológicamente lo han sostenido por los sistemas de gobierno. Desde luego que no. Un hombre sin fe en algo o en alguien es un hombre totalmente limitado y acotado. Imagínate un hombre con estado de depresión. ¿Cómo va a salir de esa depresión? Como una arena movediza. Si ese hombre no tiene fe, no tiene esperanza en nada, por más que se mueva se va a hundir. ¿Cómo es posible que nosotros podamos alcanzar la libertad por abstracción, aunque seamos inmóviles? ¿Cómo puedes imaginar cosas como tú lo imaginaste en tus novelas que me has permitido leer antes que tuve la fortuna de conocerlas? ¿Cómo imaginas? Tú eres capaz de imaginar y objetivar y darle vida a un nombre que se llame Pedro, que se llame Juan o que se llame como quieras. ¿Te acuerdas de aquellas clases de derecho que nos decían Proquis y en nuestros estudios estos de contratos? Proquis hace esto y luego su personaje. Tú vas dándole forma a tus personajes, les vas dando una configuración, porque a partir de tu narrativa podemos ver cómo era su casa, cómo era su entorno. Cuando hablas de la ecología, ¿en dónde nos estás queriendo situar? Hasta casi podemos establecer el perfil del personaje que has desarrollado, y aún allí hay una idea creadora, porque lo imaginas, porque lo sientes, porque te lleva a vivir.